Jordi, te hemos escuchado preparando esta entrevista en muchas otras que dices que eres un astronauta frustrado que solo ha conseguido llegar al Everest. Explícanos esto. Bueno, pues es que yo cuando era un crío y tal, iba al cole y era el típico empollón de la clase. Era una bolita, ¿vale? Con gafas y tal. Y cuando digo bolita, era una bolita, ¿no? Es decir, era bastante grueso porque, bueno, pues era de casa de pagés y comíamos muy bien en casa y estas cosas. Y era muy buen estudiante, entonces yo la montaña me cogió desde muy pequeño, desde los 9 años, pero los estudios realmente me apasionaban, ¿no? Y mi ilusión era ser astronauta, ¿no? Es decir, para mí desde muy pequeño el mar me marcó, era una raya, y detrás de esa raya vivían todos los sueños y vivía todo aquello que yo intentaba imaginar que habría ahí detrás, ¿no? El horizonte era mi pregunta infinita, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? Y leyendo pues, a Julio Verne, leyendo lo que leemos cuando somos pequeños, ¿no? Que aún te hace soñar más, para mí ir al espacio era no un sueño, sino la ilusión y el foco de mi vida. Luego, pues nada, he acabado de mayor siendo un astronauta frustrado que solo ha llegado al Everest, ¿no? Es decir, Casi nada también. bueno, lo más cerca que he llegado de la Luna, por decirlo de alguna forma, ha sido el Everest. Sí, 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 sí. La montaña le cogió el espacio a la ciencia, de alguna forma, a los estudios, a aprender de los que saben, que digo yo. Y bueno, y ahora tengo la oportunidad, curiosamente, luego he podido trabajar en proyectos donde ha habido astronautas y así, a nivel psicológico, gestión de riesgo y estas cosas. Y ha sido muy interesante, ¿no? Es decir, que el espacio lo he visto más de cerca con ojos de otros. Pero es curioso porque eres un chico que nació en la costa de aquí, Cataluña, y de pronto, o sea, podría parecer, yo qué sé, marinero. Tenías 1000 opciones Sí, relacionadas con el mar. Y de sí, golpe eliges montaña. sí. Hubo, a ver, sí, era un crío que aprendió antes a nadar que no a caminar. En plan, muchos de los niños aprenden antes a mantenerse en el agua, allí en la playa, que no a caminar. Y hubo un elemento, primero fue esa raya, ¿no? Esa raya que era una forma de ver lo que os decía antes, ¿no? Esas preguntas que no puedes responder, ¿no? Es la curiosidad en sí misma, es el horizonte del mar, ¿no? Y cuando me di la vuelta, cuando miré desde la playa al otro lado, es decir, había un lado que era azul y otro lado que era verde, ¿no? Cuando miré hacia el lado verde vi otra raya, ¿no? Que era el Montseny. Es una montaña que está ahí detrás, ¿no? Pues desde Barcelona, desde toda esa costa se ve el Montseny. Y me empecé a cuestionar la otra raya, ¿no? Es decir, empecé a tener curiosidad por el otro lado. Pero esa curiosidad no explota como algo muy, muy fuerte dentro de mí, no es un interruptor que cambia el rumbo de mi vida, hasta que con 9 años en el cole, una tarde vino pues a Jordi Pons, que luego ha sido un gran amigo y parte de inspiración de mi vida, viene al cole a ponernos una película, ¿no? Yo tenía 9 años, estamos hablando, pues no sé si eso del 68, era pues mediados de los 70, una cosa así, o finales de los 70, y, y en esa película que él nos pone es la expedición, la primera expedición española a la Mada Blanc, que es una montaña muy bonita del Himalaya de Nepal. Aquel niño ve unas imágenes de el Himalaya, ¿no? Himalaya, si os lo traduzco, quiere decir el país de las montañas o la tierra de las montañas. Himal son montañas y Laya tierra, ¿no? Himalaya sería la tierra de las montañas. Vi unas gentes muy raras, una gente disfrazada también occidental, pero disfrazada de colorines, que llevaba unos pinchos en las manos, subía a unos sitios muy, muy chulos, ¿no? Y cuando llegué a casa fue la conexión entre aquella montaña se llama Montseny y muchas otras cosas, ¿no? Yo le dije a mi padre, pues quiero ir al Montseny este fin de semana, ¿no? Era explorar la primera raya que yo... Claro, la raya del mar estaba muy lejos, ese horizonte estaba muy lejos, pero el del Montseny era mucho más factible, quería ver qué había detrás de aquel horizonte, ¿no? Y mi padre me dijo, vale, pues cogeremos el coche con tu hermano, tu madre, subiremos a la altura de la loma con el coche. Y digo, no, 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 yo quiero ir caminando. Entonces mi padre nunca había ido a la montaña ni nunca más volvió a la montaña, pobre hombre, ¿no? Y bueno, pues fuimos hasta un pueblo que se llama Arbúcies y de allí subimos caminando, ¿no? Fue mi primera vez cuando yo empecé a caminar y nunca más he parado de caminar, desde ese día. ¿Cómo es ese primer día, esa primera toma de contacto con la montaña? Porque me imagino un niño que lo vive todo muy intensamente, que ya tiene una conexión especial con la naturaleza por el tema del mar. ¿Cómo es esa primera conexión Con con la la montaña. montaña?
mágica, ¿no? Es decir, porque aunque yo había estado pues ya caminando con mi abuela, sobre todo por las montañas de alrededor de Blanes, a San Joan, Santa Bárbara, Alvilà, toda una serie de montañitas muy pequeñas de 100, 150 metros alrededor del mar, bueno, ahí en la costa, cuando yo fui al Montseny cambió todo, ¿no? Es decir, cambió sobre todo la vegetación. Yo era un niño que había visto los pinos, ¿no? Es decir, había pinos por todas partes, encinas, había algún roble, pero cuando tú ves los abetos, ves las hayas, ves las hojas que han caído, pisas un terreno diferente, hay rocas, hay esa altura, ¿no? Es decir, vas empezando a subir y de golpe ves el mar desde donde tú veías las montañas, ¿no? Es decir, yo estaba en la playa y veía la montaña y ahora desde la montaña veía el mar, ¿no? Es decir, era como si el mundo empezara a tomar una perspectiva completamente diferente. Empezaba a entender que las perspectivas son tuyas, ¿no? Es decir, tú das sentido a esa naturaleza que está alrededor, ¿no? Y empecé a cansarme mucho subiendo una montaña. Acordaos que era una bolita, ¿no? Entonces, subir a San Joan era muy corto, pero subir al Montseny me exigía vamos a decir, un esfuerzo muy elevado, ¿no? Entonces aprendí poco a poco, es decir, ese día me di cuenta que yo tenía que tener una humildad muy grande con las montañas, porque ellas me exigían mucho, ¿no? Tenía que aprender cómo llegar a ellas y cómo moverme dentro de ellas, ¿no? Entonces fue el inicio de un camino que aún no ha acabado, de verdad. ¿Todo esto lo piensas con esa edad o es con los años de ir entendiendo esa conexión, ¿no? Porque siempre decimos, ostras, llegas a la montaña, llegas a la naturaleza en general y dices, ostras, es que lo típico, ¿no? Me siento vivo, ostras, formo parte de ella. Esa conexión realmente, o sea, ¿cómo lo definirías tú? Es un lenguaje, como el propio alpinismo, ¿no? Es decir, es un lenguaje, es decir, cuando tú entras en una situación completamente extraña a ti, no entiendes nada, ¿vale? Es como si ahora nosotros nos pusiéramos a hablarnos en chino, que creo que ninguno hablamos chino, ¿no? Entonces, no nos entenderíamos, sería imposible de que tuviéramos una conversación, ¿no? La primera vez que tú entras en un espacio, sea de la naturaleza, sea de lo que sea, ¿no? Donde no tienes experiencia, ni cultura, ni educación sobre ese espacio, no sabes qué está pasando, ¿no? Pero te das cuenta que si quieres profundizar en esa montaña, que es mi caso, necesito empezar a entender esas montañas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo ahora lo miro en perspectiva, entiendo que ese niño quería dialogar con esa montaña y no sabía. Y luego mi vida ha sido aprender a hablar el idioma de esas montañas, de esa naturaleza y de esas gentes. Bueno, también somos naturaleza, la gente que estamos en esas montañas, ¿no? Entender las nubes, entender los colores, entender la nieve, entender el viento, entender lo que cuesta o esa humildad para saber lo que yo voy a arriesgar cuando entre en ellas, ¿no? Es decir, es un lenguaje. Entonces, poco a poco aprendes a hablar ese lenguaje. Primero son unas pocas palabras, ¿vale? Entiendo que tengo que ir por un camino. Luego ese camino será mucho más amplio, ¿no? Pero primero es la palabra camino, ¿no? ¿Dónde está el camino? Luego es la palabra meteo, por decirlo, ¿no? Meteorología, ¿no? Es decir, qué hacen las nubes, cómo se comportan las nubes, un día de invierno, un día de verano, el viento, la temperatura. Eso me da otro lenguaje que es cómo tengo que ir abrigado. Es decir, pero al final es un lenguaje, es aprender a hablar con esa naturaleza. Porque Jordi, claro, tú nos hablabas de este primer esfuerzo que tienes que hacer. Creo que ahora estamos en una etapa que las nuevas generaciones que suben o que subimos, el esfuerzo es una cosa que se está perdiendo. ¿A ti no te frenó para nada que ese primer reto, que esa primera expedición, si lo podemos decir así, al Montseny, se te complicase? Sino que te motivó a seguir aprendiendo y, como has dicho tú, a tener una humildad muy grande para seguir aprendiendo este lenguaje de las montañas. Exactamente. Es decir, en nuestro camino en las montañas, es decir, si hablo del alpinismo, el alpinismo es un juego muy intenso con esa montaña, ¿no? Es decir, donde hay un compromiso elevado. Entonces, no puedo entender estar en la montaña sin un esfuerzo. Ya el mero hecho muchos días de tener que madrugar muchísimo para ir a ellas ya es un esfuerzo. El esfuerzo de un entrenamiento, el esfuerzo de respetarlas. Actualmente hay muy poca cultura de respeto, ¿no? Entonces, el mero hecho de respetar ya es un esfuerzo por parte de la persona que va a enfrentarse a una situación, ¿no? Es decir, para mí subir al Everest por una cuerda fija es muy fácil. ¿Vale? Pongo oxígeno y cuerda fija, pero dejo de respetar mi ética dentro de esa montaña, ¿no? Es decir,
el esfuerzo es básico, ¿no? Hay un esfuerzo para todo. Y si no hay esfuerzo, es que podrías hacer mucho más, ¿no? Es decir, es sencillamente esto. Es decir, si yo ya estoy en una zona de confort completamente, sea donde sea, no hace falta que sea en el deporte, en mi propia vida estoy en zona de confort y yo no noto que esté, no sé cómo decirlo, madurando, progresando, descubriendo, cuestionándome, es que no estoy dedicando un esfuerzo a vivir más intensamente o a vivir más profundamente, ¿no? Y el alpinismo te pone de bruces contra esto, ¿no? El O sea, alpinismo te fuerza es un espejo brutal. El alpinismo no puedes mentirte ahí arriba. No puedes, es imposible, ¿no? Es decir, un escalador, por ejemplo, que escale sin cuerda, la mentira, lo único que lleva es a matarse. Porque no mientes a nadie. Yo no estoy compitiendo con nadie, estoy compitiendo conmigo mismo. Y hay muchos días que esa carta del compromiso, lo que hay en juego encima de la mesa es la vida. Y es conservar mi vida o perder mi vida. Nadie más está implicado, ¿no? Es algo de mí conmigo mismo, no hay nada más. Entonces, engañarme a mí mismo es lo más tonto que podría llegar a hacer. ¿Ahondaremos un poco más en eso? Sí, porque justamente con lo que hablábamos antes de darle a grabar, que comentábamos tema de sponsors y me ha gustado mucho que lo has dicho de vender tus sueños, ¿no? Un poco aquí, si entra un sponsor, entiendo, a una expedición, ahí el compromiso ya no es solo contigo mismo, entiendo. O sea, saco la conclusión de decir, te puede llevar a tomar decisiones que realmente, bueno, no sé si equivocadas o demás, pero que el gran perjudicado eres tú y tu vida. Exacto. Es decir, lo que tienes que tener muy claro es que el gran perjudicado vas a ser tú, no va a ser el sponsor, ¿no? Es decir, nadie puede comprar tu vida no tiene precio, ¿no? Es decir, es algo demasiado mágico y demasiado importante como para que tú la vendas, tu vida. Es decir, un sponsor, en ningún caso, yo los que he tenido en mi vida, en ningún caso, es todo lo contrario, ¿vale? Lo primero que te dicen cuando te vas de expedición es no arriesgues más de lo que tengas que arriesgar tú por ti mismo, ¿no? Es decir, tu vida no tiene precio. El problema es que dentro de una conciencia humana los juegos son muy, muy dinámicos y muy complejos. Entonces, el mero hecho de que tú puedas recibir una compensación económica por algo o creas que... Es decir, ¿cuál es el premio a tu acción, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando yo me voy de expedición, ¿quiero un premio o sencillamente la propia vivencia es el premio, ¿no? Es decir, si para mí la vivencia es el premio, no me hace falta el dinero para ir de expedición. Ya lo haré como sea, ¿no? Y si en vez de comer gambas como arroz, comeré arroz, no pasa nada, ¿vale? Pero es eso, ¿no? Es decir, entonces, el gran problema cuando aparecen los factores profesionales o económicos por en medio, ¿vale? Es que tú creas que el premio es tu ego, ¿no? El hecho de que tú, por el mero hecho de que te están dando un dinero, creas que eres más especial que otra persona. No eres más especial que otra persona, ¿no? Es decir, estás persiguiendo tus sueños como puede hacer muchísima gente. Entonces, el premio es ese camino a los sueños. ¿Los conseguirás o no? ¿Vale? Eso es lo de menos muchas veces, ¿no? Para mí lo importante es el camino. Si llego a la cumbre ya es la hostia, ¿no? Hablando claro y perdona la palabra. Pero lo importante es ese camino que me lleva a la cumbre, no la cumbre en sí misma. La cumbre es el punto de inflexión. Hemos hablado de esta primera expedición tuya y ahora estabas mencionando también, así en general, las expediciones para nosotros mismos y la gente que nos esté viendo, Jordi. ¿Cómo nos tenemos que imaginar que se prepara una expedición de alpinismo así de envergadura? Días de preparación, gestiones que se tienen que hacer, luego cómo es llegar hasta el sitio, si cuando llegas al sitio, los campos base, cómo funciona toda esta relación. Es impresionante, ¿no? Es decir, no es entrenar un día, no, es entrenar años. Y muchas veces es entrenar años para llegar a un campo base y ver nevar, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de alguna expedición, precisamente al K2, ¿no? Donde estuve entrenando 3 años y cuando llegamos no pudimos hacer nada. Fue un año donde la meteo, vamos a decir, la meteorología de ese mes que estuvimos en el campo base fue de nevar cada día. Fueron 3 años de vivir en tu cabeza todo un proyecto para al final no hacer absolutamente nada, ¿no? Es decir, de quedarte en el campo base viendo nevar, ¿no? Entonces, ¿qué es una expedición? Una expedición es algo muy complejo, sería... Cuando yo era joven, ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora vamos a decir que las agencias comerciales lo han hecho mucho más fácil, pero para nosotros era conseguir un permiso, porque antes se daba un permiso para una ruta en una sola montaña, para una sola expedición. Entonces, si tú querías ir a cierto sitio,
igual tenías que esperar varios años para conseguir ese permiso, ¿no? Es decir, lo daba Nepal o Pakistán o India, ¿vale? Era como muy restringido. Ahora, si tú pagas, vas donde quieres, cuando quieres, ¿no? Hemos cambiado ese respeto y ese esfuerzo por llegar ahí, por intentar ese sueño, ¿vale? Por dinero, ¿no? Que es como funciona actualmente la sociedad actual, ¿no? Se cambia todo por dinero. Entonces, una vez tenías ese permiso, era entrenar. Para nosotros, entrenar, ahora sí que el alpinismo ha tomado un cariz más atlético, ¿no? O más de entrenamiento. Si el alpinista se ve más como un atleta que como una persona que está más outsider y está más paralela a la sociedad donde vivimos, ¿no? Y ese entrenamiento, aparte, va ligado a la búsqueda de una financiación. No es fácil ir a estas montañas, mucho dinero que no tenemos. Por ejemplo, mira, es fácil, ¿no? Es decir, si ahora quisiera ir a un 8000 de forma barata, quiere decir, con una infraestructura, con el permiso, una infraestructura de campo base que me permitiera luego escalar en estilo alpino, es decir, sin utilizar cuerdas fijas y nada de nada, pues probablemente por menos de entre 15 y 20.000 euros no podría ir. Barato, ¿eh? Esto es barato, ¿vale? Cuando estamos hablando del alpinismo comercial que se suele ver en primavera cuando se ataca al Everest y así, hay gente, os puedo decir sin equivocarme, porque estoy en este mundo comercial, no practicándolo, sino lo conozco bien por mi trabajo, ¿vale? Que hay gente que puede llegar a pagar 300.000 euros por ir al Everest. 300.000 euros, ¿eh? 300.000. O sea, te suben en helicóptero casi, ¿eh? Casi. Solo para decir que Exacto. has llegado a la cima del Exacto. Everest, he hecho el Everest y ya está. Exacto. Y se pierde esa parte del camino que decías antes. Pues se pierde absolutamente todo el camino. Nosotros queríamos, yo creo que la gran diferencia, si lo resumiera muchísimo, es que toda mi vida, no antes, ¿no? Ni nosotros antes, sino nosotros aún ahora, cuando digo nosotros, la tribu de los alpinistas, para nosotros lo importante es llegar a una cima y cómo llegamos a esa cima, ¿no? Actualmente es una foto en una cima para un Instagram, para un YouTube, para lo que sea. Y lo importante no es el camino a una cima, sino que tú tengas una foto en una cima. Lo otro, da igual. Esto, entiéndeme también cómo lo diré, porque no estoy pensando de otra forma, pero no me sale. Pero os jode a los alpinistas, o sea, de puristas, ¿no? De decir, ostras, aparte, un tío veterano, has hecho de mil maneras, muchas formas, has perdido compañeros, tú seguramente te has jugado la vida en muchas otras situaciones. Ostras, que ahora venga un tío aquí y no solo que lo suba y se haga la foto y ya está, sino que, ostras, es que está entorpeciendo a otras personas que sí que realmente han sufrido ese proceso, lo están disfrutando, no sé si han sufrido o lo están disfrutando, pero que están ahí y esas imágenes con la cola y, hostias. Bueno, para nosotros no nos jode, ¿no? Es decir, te entiendo perfectamente lo que me dices. Jodernos no nos jode, ¿no? Utilizando tu expresión, ¿no? Es decir, porque es como si... Es decir, no lo vemos, no es alpinismo, no es que no lo veamos como alpinismo, no es en absoluto alpinismo, ¿no? Yo le llamaría turismo de altura, ¿no? Como ya se habla en muchos foros profesionales, estamos hablando de turismo de altura. ¿Vale? Yo puedo acompañar a una persona al Everest utilizando oxígeno y tal, y estoy haciendo turismo de altura, no estoy haciendo alpinismo. El alpinismo es mucho más, ¿no? Es decir, muchísimo más. ¿Vale? Muchas veces no está en repetir una vía, sino en abrir o crear una vía nueva en la montaña, ¿no? Entonces, esto es primero esto, ¿no? Segundo, nuestra humildad yo creo que tampoco nos permite que nos joda, ¿no? Es decir, al final dices cada cual, la montaña no es mía, ni yo le pongo normas. De hecho, el alpinismo no tiene normas. No tiene normas escritas, tácitas, si las tiene, ¿vale? Hay una serie de normas tácitas que toda la tribu conoce, ¿no? Es decir, que es la pureza y la simpleza más, más pura que tú puedas llegar a hacer, ¿vale? Que implique investigación, es decir, que implique una búsqueda de una montaña nueva, de una ruta nueva, de una forma de subir nueva, ¿vale? Y sobre todo que no haya ayuda externa. Es decir, todo depende de ti y de tu compañero, ¿no? Es decir, es un equipo y ese equipo es el que va a intentar cumplir un sueño o trazar una línea o llámale como quieras, da igual, ¿no? Es decir, muchas veces puede ser un sueño, puede ser algo que tú has imaginado, lo que tú quieras, ¿vale? Es como un pintor que tiene el lienzo,
¿vale? Y va a hacer sus trazos en ese lienzo, ¿no? No es alguien que tiene una... ¿Sabéis esto de los niños pequeños? Que hay unos dibujos ahí con cuadrículas y números, y los números Sí, son colores, sí. y él pinta, ¿no? No, el alpinista no pinta esos colores, no, el alpinista dibuja entero todo ese lienzo, ¿no? Y lo pinta como él quiere, no como le está diciendo que lo pinte el cuadrito, ¿no? Es decir, es la gran diferencia. Justamente con esto me va perfecto porque tú formas parte de la primera expedición de catalanes, puede ser, Sí. que sube el K2 por la Bueno, Magic Line. subimos por la Magic Line. Por la Sí, Magic sí, Line sí, sí, sí. del K2, ¿no? Sí, sí. Que es la montaña más mortífera, creo. Más mortífera, ¿no? Si no me equivoco. Al menos estadísticamente en internet, estos son los datos. Claro, si tú has estado ahí y sabes muchas más otras cosas, puede ser. Pero ostras, ¿cómo es decir, quiero ir a investigar ahí, sé o no sé el riesgo que supone? Cuéntame un poco cómo fue eso. Bueno, decidimos la Magic Line. La gente decía, ¿por qué habéis decidido la ruta más difícil del K2? Y la respuesta era muy simple, ¿no? Porque era la ruta más fácil de las que quedaban por subir. Te imagínate, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veíamos nosotros desde el otro lado? De verdad que era la más difícil en ese momento para subir al K2. Era una ruta que hacía muchos años, que después de ser abierta nunca más se había repetido, y de hecho después nuestro nunca más ni otra expedición ha ido a ella, ¿vale? Pero para nosotros era la más fácil, que quedaba, vamos a decir, por repetir o por abrir, y todo lo otro lo veíamos demasiado difícil. Entonces nos fuimos a lo más fácil que nosotros creíamos que podíamos, o lo más difícil que nosotros creíamos que podíamos escalar. ¿Ok? Vuelvo a esa humildad, ¿no? Segundo, creíamos, ¿vale? Y la palabra creer, somos creyentes al final, ¿no? Es decir, es muy difícil saber que vas a volver de esa expedición. Muchas veces el riesgo es tan elevado que tú vas a asumir durante ese periodo, ese tiempo, que no sabes si vas a volver, pero crees sinceramente que vas a volver. Si yo supiera que voy a morir, no iría. Es un juego de vida el alpinismo, no es un juego de muerte, esto es una celebración de vida, ¿no? Entonces, esa expedición, ¿cómo la viví yo? Yo no puedo decir cómo la vivieron los demás. La viví como algo iniciático, ¿no? Es decir, para mí ha habido dos expediciones que han marcado, hablando de expediciones, ha habido muchos momentos que han marcado mi vida, pero expediciones, fue mi primera expedición a la isla de Baffin cuando era un crío, casi 20 y pocos años, y la Magic Line, ¿no? Al K2, ¿no? ¿Por qué fue iniciática? Porque ¿Cuántos años tenías, Jordi? Perdona, para contextualizar, ¿eh? En la Magic tenía 33, si no me equivoco. 33 años. La Magic Line fue en el 2004, era mi segunda vez de ir al K2. La primera fue en el 2002. Tendríamos que calcular que creo 30 y pocos, ¿no? Es decir, en ese momento. Entonces, para mí, el K2 por esa ruta, todo, y tener una experiencia ya muy elevada en montañas grandes, en Himalaya, en 8000 y así, y el equipo con el que iba a compartir esa expedición, para mí era un reto muy grande, ¿no? Es decir, ¿por qué era un reto muy grande? Porque yo veía a mis amigos, compañeros, ¿no? Vamos a decir, el resto del equipo como gigantes ya del Himalaya, ¿no? Yo me sentía ir a hombros de gigantes ahí, ¿no? Es decir, iba con el Manel, iba con el Jordi, iba con el ¿cómo os digo ahora? El Óscar. Hostia, era gente que eran mis héroes, ¿no? Por decir de alguna forma, no hay héroes, pero eran mis referentes, ¿no? Y la Magic Line era una vía que Messner había dicho que no se podía escalar, ¿no? Es decir, luego se abrió con muchos equipos trabajando en esa ruta a la vez, cuando se abrió 16 años antes que fuéramos nosotros, y nosotros íbamos a ir 4 personas. Éramos 4 con todo el curro de la vía. Era impresionante, era titánico, ¿no? Lo que íbamos a hacer. Entonces, era un creyente, believer, ¿no? Realmente yo creía que ellos íbamos a hacerlo, ¿no? Y me acuerdo, yo dormía con Jordi en altura, con el coro, y recuerdo una noche que le pregunté, ¿no? Estábamos en el saco ya casi, que estábamos medio dormidos, dije, ¿pero tú crees que yo debería estar aquí? Y él me dijo, estás, ¿verdad? Pues ya está, no pienses más, ¿no? Tú estás aquí. Y aquello fue, hostia, decir, joder, me tengo que creer que puedo hacer esto, ¿no? Es decir, iniciática es esto, ¿no? Es decir, fue una expedición que me abrió mucho. Soñamos con barreras muchas veces, ¿no? Es decir, los sueños
aunque estés soñando, tienen unas barreras, tienen unos límites, ¿no? Y fue la primera vez que esos límites me caían y fui capaz de imaginar que yo de verdad iba a escalar esa ruta. Luego no la escalé, da igual, ¿no? Pero llegué al final de mi compromiso con el resto del equipo, ¿no? Es decir, que eso para mí fue lo más importante. Por lo que dices, Jordi, al final las barreras de nuestros sueños nos las ponemos nosotros mismos. Exacto, exacto. Los miedos, hay muchas cosas, ¿no? Cada generación tiene un límite de sueño. Yo he crecido y he soñado ampliando los límites de la posibilidad que tenía la generación que vino antes de mí. Y la gente que pasa por encima de nosotros pasa a través de las puertas que les hemos abierto, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido capaces de derribar ciertos límites que teníamos, ¿no? Ciertas barreras que nos autoimponemos, ¿no? Y hemos sido capaces, algunos de nosotros, de derribar ciertas barreras. Pero las generaciones que vienen detrás nuestro van a pasar esas barreras que ya no existen porque las hemos tirado nosotros y ellos van a tener las suyas. Esa es la magia, ¿no? Es decir, ellos serán capaces de tirar algunas, ¿vale? Para que la siguiente generación pase por encima de ellas, ¿no? Es como si nos viéramos obligados a destruirnos a nosotros mismos para que los que vienen detrás sean capaces de ir más adelante, ¿no? Es decir, es mágica esta visión, ¿no? de la vida. Sobre todo cuando estamos en creencias, ¿no? Porque cuando tú ves una montaña que no está escalada y ves una foto, todo es lo mismo. A veces es una raya que tú pintas en una foto y esa raya nadie la ha visto, ¿no? De hecho, hay veces que yo he estado en montañas que nadie ha visto la pared. Son fotos que se han hecho desde otra montaña que está más lejos y tú ves esa montaña en un perfil detrás y dices, ¡joder, qué pared más guapa!, ¿no? Tenemos que ir allí. Entonces, al final tú estás persiguiendo una creencia que tienes en tu cabeza de que esa montaña será escalable, ¿no? Y has sido capaz de trazar una línea y llegarás allí. Quizá tú no la escales. Hay expediciones que nos han costado 4 expediciones poder subir, ¿no? Han sido 3 de expedición y en la cuarta hemos subido. 3 de exploración y en una cuarta hemos subido, ¿no? Es decir, hay mucho ensayo y error para ir avanzando en ese camino. Me flipa que sea así, porque es que creo que es un deporte que te lo muestra tan claro el decir es que tiene que ser así o no es, que me flipa, porque claro, nosotros venimos del fútbol, aquí olvídate dentro de una caja. que si el récord te supera, que si no sé qué, o este tío no me va a superar, ¿sabes? O sea, esto es, o sea, me parece brutal, pero ¿cómo es realmente, o sea, abrir una vía, como dices? O sea, ¿qué supone? Porque me imagino a mí mismo, por ejemplo, ir al Montseny, vas y vuelves en un día, coges el coche, pum, te plantas ahí, sube, bajas y te vas a dormir a casita, perfecto, sabes que el clima, bueno, sí, se puede poner un poco chungo, pero ¿qué va a pasar? Claro, por ejemplo... Es magia. Sí, no, yo te entiendo, ¿eh? Es magia pura. La Magic Line, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Jordi, ¿cuántos días o meses estuvisteis toda la expedición? 2 meses y medio. Yo por eso me tuve que volver, porque yo había estado 1 mes en Perú, tenía un crío de 3 meses y necesitaba venir a darle de comer. Ya está, ¿no? Es decir, imagínate, 2 meses y medio en un campo base, ¿vale? Con la paciencia de subir por un sitio a una montaña, ¿no? Es decir, pero en la Magic Line, curiosamente, la estamos poniendo como referente, la Magic Line teníamos información. Había gente que había pasado por la Magic Line. Sabíamos más o menos lo que nos vendría, aunque fueran las sombras en la caverna de Platón, pero sabíamos lo que venía por delante nuestro, ¿no? Hay montañas de las que hemos visto sencillamente una sombra en el Google Earth. Y dices, esa sombra que se proyecta, que tú la ves en el Google Earth, esto es una realidad, ¿eh? Es decir, yo estoy navegando en una zona de Himalaya, estoy mirando y veo una sombra proyectada en el terreno, en el Google Earth, en un vuelo de un satélite, ¿no? Y dices, joder, esa sombra es impresionante. La montaña que esté proyectando esa sombra tiene que ser impresionante, ¿vale? Y entonces es un periodo de búsqueda muchas veces inacabable por internet, rastreando con fotos aéreas, satélite, de todo, la zona, detectando dónde está esa montaña, qué montaña está proyectando la sombra y luego viendo de todo el alrededor qué expediciones han habido, buscando muchos blogs, buscando mucha información para ver si en alguna aparece una foto de detrás, ¿vale? Y ves esa montaña por primera vez, igual en la lejanía y así. Y luego es entrar en ese mare tenebrosum, ¿vale? Ese mar del que no sabes nada, un océano desconocido,
buscando eso que tú has visto en el Google Earth. Es sencillamente esto, así de mágico, ¿no? Es decir, muchas veces lo que decías, ¿no? Me he frustrado por no llegar a la Luna, probablemente. Sí, frustrado no sé si es la palabra, ¿no? Pero me hubiera gustado llegar a la Luna, pero he llegado a mis lunas, ¿no? Lunas que nadie ha pisado y lugares valles... Ha habido momentos muy mágicos en mi vida, muy bonitos, ¿no? De estar en Nepal y llegar a un lodge y decirme un pastor de yaks de allí, ¿no? ¿Has ido allí? Y tú le dices, sí, he ido allí, ¿no? Y dice, yo creo que eres el primero que ha ido allí, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa montaña? Esto te lo dice un pastor de yaks en Nepal y tú realmente estás ahí tomándote un té con él y estás flipando, ¿no? Estás flipando y dices, no me lo está diciendo otro alpinista, o otro trekker o otro turista, ¿no? Me lo está diciendo un pastor de yaks que ha vivido aquí toda la vida, ¿no? Que me está preguntando a mí qué hay detrás de esas montañas, ¿no? O sea, has descubierto parte de su mundo. Exacto, ¿no? No sé si lo he descubierto o no. Es decir, tampoco querría tener esa arrogancia de decir, yo descubrí... No lo sé descubierto, si lo descubrí, pero has podido verlo. Como mínimo, para él sí le he descubierto una parte de su mundo, ¿no? De su planeta. He explorado su planeta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué diferencia crees que hay entre la cultura de allí y la de aquí? O sea, porque sobre todo tengo en la cabeza la conexión con la naturaleza. Naturaleza. O sea, yo es lo que veo, pero claro, yo no he hablado nunca con ellos. Tú que has estado ahí millones de veces, ¿qué es lo que ves de decir, ostras, aquí nos falta o aquí hemos perdido? Aquí hemos perdido el contacto con la naturaleza. Directamente. Directamente. Pero yo los fines voy a pasear, ¿eh? Por parte de la Collserola. Sí. Y es importantísimo, ¿no? Es decir, la naturaleza, igual que el niño se siente parte de una familia y el adolescente de un grupo, ¿vale? Y luego de mayores buscamos nuestras tribus, por decirlo de alguna forma, como humanos, yo creo que nuestro grupo de pertenencia es la naturaleza, ¿no? Formamos parte de un ecosistema muy grande. Y cuando digo naturaleza, digo las propias ciudades, ¿no? Es decir, un ecosistema está hecho de muchas cosas. Entonces, nosotros formamos parte, es una teoría Gaia, ¿no? Pero de este macroorganismo planetario que le podríamos llamar Gaia. Entonces, cuando tú te sientes parte de él, lo respetas, ¿vale? Ese respeto. Yo vivo aquí en medio, ¿no? De la naturaleza, entonces veo sus ciclos, ¿no? Es decir, me levanto por la mañana y lo primero que veo son los colores del cielo, si hay nubes o no hay nubes, si hay viento o no hay viento. Y abro la ventana y noto ese frío o ese calor, depende de las estaciones. Veo cómo los árboles en primavera florecen, luego son verdes, luego van amarilleando, se vuelven rojos, les caen las hojas, mueren y renacen después del invierno, ¿no? Veo los animales. Yo sé que cuando las vacas suben a los prados, yo me voy para los Alpes. Es decir, es como un ciclo donde yo estoy integrado. Y ves realmente que somos interdependientes. Es decir, tú dependes de la naturaleza y la naturaleza depende de ti. ¿Por qué? Porque si quiero escalar una cascada de hielo, la necesito a ella. Necesito que la naturaleza pare el agua. En un momento mágico del invierno, ella para el agua y me deja que yo escale agua vertical. Pero es la naturaleza la que me está permitiendo que yo pueda escalar hielo. Es la naturaleza la que me está permitiendo que yo pueda esquiar. Y esto es a nivel egoísta de algo que a mí me gusta mucho hacer. Pero claro, aquí, si los torrentes de la montaña paran, nuestros pueblos se quedan sin agua. Y más abajo aún es mucho más marcado, ¿no? Es decir, cuando se calienta el mar, se producen tormentas mucho más grandes y mucho más violentas de lo que se producían antes. Y hay inundaciones brutales como las que estamos viendo. Los incendios tienen vida propia. ¿Por qué? Porque se ha calentado. Entonces, el contacto con la naturaleza, entender lo que es la naturaleza y lo que es un ecosistema y cómo tú te relacionas y formas parte de él, ¿vale? Nosotros no estamos por encima de la naturaleza, formamos parte de ella, somos una pieza y esa pieza puede cambiar el funcionamiento, ¿no? Es decir, es sencillamente esto. Y actualmente creemos que la ciencia y la tecnología lo pueden todo y yo creo que es un gran error. La ciencia y la tecnología son algo que me ayudará en ciertos momentos, pero que no va a cambiar mi relación con la naturaleza, de ninguna manera. ¿Cómo puedo yo empezar a construir esa relación, voy a decir, sana? Recuperar. ¿no? Recuperar, sí. Recuperar.
No lo sé, yo no soy un profesor de esto, No, pero... pero desde tu punto, o sea, todo desde tu punto de vista. ¿Sabes? Desde mi punto de vista, pues el contacto con la naturaleza es vivir la naturaleza, ¿no? Es decir, es entrar humildemente en ella, sea donde sea, en una playa, en un bosque, en una montaña, en a Collserola, ¿no? Es decir, y entender qué está pasando allí, ¿no? Mira, hay un ejemplo que a veces pongo, ¿no? Y más en nuestros valles, ¿no? Aquí la figura del oso, por ejemplo, o la del lobo un poco más abajo, ¿no? Es muy problemática, ¿no? Es decir, el oso es un animal que ya no estaba aquí. El oso tuvo su momento en el Pirineo y luego desapareció. Actualmente la presión sobre el terreno es muy elevada, sobre el territorio más que sobre el terreno es muy elevada. Están las vacas, están las ovejas, están los turistas, está la gente que vive aquí. Entonces, si nosotros preguntáramos aquí alrededor si el oso tiene o no tiene que estar aquí, ¿vale? Seguro que nos pelearíamos entre nosotros, ¿no? Porque habrá gente que dirá que sí y habrá gente que estará completamente convencida que no debería estar aquí. Entonces, es el equilibrio, ¿no? Es decir, es un ser vivo, ¿no? Entonces, como ser vivo, la naturaleza y nuestra relación con ella, ¿vale? Tiene que ser desde el respeto. Entonces, empezar a respetarla muchas veces no es ir a abrazar un árbol, que hay mucha gente que dice, oh, voy a abrazar un árbol, ¿no? Claro, tú abrazas el árbol y lo que estás haciendo, si vas tú solo no pasará nada. Pero como haya 2000 personas que por hacerse la selfie vayan al mismo árbol, ese mismo árbol tiene un problema en sus raíces. ¿Por qué? Porque les estamos pisando las raíces, ¿vale? Y le estamos estresando al pobre árbol. No es que le estresemos, es que puede morir. Porque estamos, digamos, presionando tanto el terreno que esas raíces pierden su capacidad de absorción y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es entender qué está pasando, ¿no? Es decir, es una mínima cultura, pero sobre todo acercarte a ella como parte de ella. Sería yo siempre el consejo que daría, ¿no? Es decir, disfrutarla con respeto, entendiéndola, leyendo de lo que es un prado, un bosque, una montaña, el mar, una playa, ¿no? ¿Crees, Jordi, que el deporte es la forma más efectiva y más accesible que tenemos todos a nivel de sociedad de tomar conciencia sobre esta relación con la naturaleza? No directamente, ¿no? Es decir, a mí mi deporte, que no lo considero un deporte, lo considero más otra cosa, es en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tú antes hablabais antes vosotros del fútbol. El fútbol no te acerca a la naturaleza. Sí que hay una hierba, ¿no? Pero... Muchas veces artificial. Muchas veces artificial. Depende de... Por eso digo, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que a la naturaleza te tienes que acercar porque sientes esa necesidad de acercarte a ella. Pienso que tienes que... No todo el deporte tiene un sentido, ¿no? Es decir, tú le das un sentido a tu deporte. Quieres entrenar, quieres pasártelo bien, quieres hacer unos kilómetros con la bici, quieres ir a correr o quieres jugar a fútbol, ¿vale? Yo creo que tiene que haber un momento de acercarte a la naturaleza con ganas de acercarte a ella, de sentirte parte de ella. Yo, en mi momento en la montaña diario, sí que voy muchas veces con muchos objetivos, pero tiene que haber un momento de contemplación, ¿no? Tiene que haber ese momento contemplativo donde tú eres parte de la naturaleza, ¿no? Hay un momento de dar gracias. ¿Qué obtendré como persona si me entrego de esta forma de respeto en la naturaleza? O sea, tú... Gratitud. Gratitud. Si cuando tú muestras gratitud hacia lo que te está dando ella, lo que recibes es su gratitud. Es decir, cuando yo veo una puesta de sol, me siento privilegiado, porque ella me está ofreciendo algo. Me está ofreciendo algo muy bello, ¿no? Algo muy bonito. No necesito más. ¿Vale? Ella me ha hecho un regalo a mí. Es decir, y me siento privilegiado, primero porque me lo regala y segundo, porque tengo la capacidad de darle las gracias, ¿no? Es decir, no hace falta, ella no está esperando que yo le dé las gracias. Y no sé si ella me lo devolverá, ¿vale? ¿Alguna vez? O me lo devuelve cada día, mejor dicho, ¿no? Es decir, no hace falta que yo le dé las gracias, pero me gusta. Entonces, ese sentimiento de gratitud es lo que me mantiene tanto en contacto con ella. Muchas veces yo escalo sin cuerda para demostrarle esa gratitud, ¿no? A ella, porque ella forma parte de mí. Es decir, hablo de la naturaleza, pero no es algo exterior. Es decir, somos uno, ¿no? Es decir, cuando tú te sientes uno con esa naturaleza,
no te hace falta más. Es Decías decir, ahora esto de salir a escalar y que sales muchas veces solo. Me venía cuando preparamos la entrevista y había visto pues esto, que salías a escalar y tal. Joder, que al final en la ciudad estamos nosotros con mucha gente, rodeados de mucha gente, y esto quizás suena un poco tópico, pero nos sentimos más solos que nunca. Y yo estoy convencido, y ahora me lo dirás tú, si me equivoco también no tengas reparo en decírmelo, pero que cuando sales en la naturaleza no te sientes solo, aunque vayas solo. exacto. Sí, yo siempre digo que cuando escalo solo, escalo con el mundo entero, ¿no? Es decir, no siento soledad. Cuando siento soledad, muchas veces la gente piensa que la soledad se siente cuando estás en una situación, vamos a decir, donde hay peligro, donde hay un estrés. No, la soledad la sientes cuando vuelvo a esa puesta de sol o salida de sol o un color muy bonito o un sonido que ha hecho el viento que te deja alucinado y no puedes compartir esa belleza con nadie. Ahí te sientes solo, ¿no? Es decir, cómo me gustaría poder decir lo bonito que es esto a alguien ahora, ¿no? Es decir, y también tiene su magia, porque ese momento lo guardas en el corazón para compartirlo luego, ¿no? Es decir, también tiene ese momento especial, ¿vale? Pero el hecho de buscar tu soledad es un momento de meditación, es un momento contigo mismo y con todo a la vez, ¿no? Cuando la gente se siente sola, es porque no está buscando soledad, ¿no? No está buscando ese momento, necesita compartir, necesita del otro, ¿no? Es decir, existimos porque hay un nosotros, si no el yo no tiene ningún sentido. Yo soy yo porque existe un nosotros, ¿vale? En el momento en que no existe el nosotros es cuando la persona se siente sola. Yo existo en la montaña porque hay un nosotros, hay una gente que me está esperando a mi vuelta, hay una naturaleza que me está acogiendo y me está regalando, ¿vale? Y hay una gente que me ha ayudado a llegar donde estoy, ¿no? Entonces existe el yo porque existe este nosotros, ¿no? Pero, de todas formas, entiendo que deberíamos trabajar más en esa soledad, en ese yo. Aunque el yo no exista sin nosotros, entiendo que, ostras, trabajar en ti, en esa soledad. También hablamos, dos chicos que venimos de la ciudad y que ahí... Ostras. Estamos contaminados allí por todas... No, pero y es difícil, Bueno. es difícil encontrar eso. ¿Se puede encontrar la soledad en la ciudad, por ejemplo? A ver, la soledad es un momento contigo mismo, ¿no? Yo creo que el problema de la sociedad actual, sobre todo la gente como vosotros que vivís en las ciudades, es que hay mucho ruido. Y no hablo del ruido de los coches, ¿no? Es decir, tenemos unas máquinas que vienen constantemente con nosotros, que para mí es un lujo, ¿no? Porque yo puedo tener mi oficina donde esté, ¿no? Y eso me ha permitido que pueda seguir viviendo como un nómada, ¿no? Como he vivido desde que tenía 20 años, ¿no? Entonces, ese nómada existe porque mi trabajo se realiza a través de un teléfono que es un computador más potente que la primera nave que llegó a la Luna, ¿no? Volviendo a la Luna, ¿no? Es decir, eso me lo permite. El problema es cuando la persona en la ciudad ve mucha gente con la cual no se relaciona, es decir, es como si fuera, no sé, ruido que está a su alrededor y se relaciona con ruido que está dentro de un móvil, ¿no? Que está dentro de un teléfono, ¿no? Entonces vivimos de ruido. Ese ruido no aporta nada muchas veces, ¿no? Aporta confusión, ¿vale? Es decir, la soledad la buscas con el contacto contigo mismo. Si yo baso todo en lo que está pasando dentro de una pantalla y todo lo que está pasando a mi alrededor, pero que no hay un contacto directo conmigo mismo, ¿no? Están pasando un mogollón de cosas de las cuales yo no soy protagonista. Cuando digo protagonista no formo parte de ellas, ¿vale? Entonces pierdes la capacidad de diálogo contigo mismo. Poder asumir una escalada solo o estar solo durante una semana, ¿vale? Es una exigencia brutal, mucho más potente que correr una ultra trail o correr un maratón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no estás acostumbrado a dialogar contigo mismo, sin que haya ninguna interface delante de ti, ¿vale? Es una prueba durísima. La soledad, lo que te aporta, la soledad real, la soledad buscada y la soledad que tú has querido asumir, perdón, es, ¿cómo describirla, ¿no? Es un diálogo contigo mismo, ¿vale? Del ego y del yo, podríamos decir. Entonces, cuando ellos dos empiezan a dialogar,
tú te ves como un observador de lo que están dialogando, tu ego y tu yo. Y los dos se empiezan a pelear. Porque hay muchas cosas nuestras, ¿vale?, que no nos gustan a nosotros mismos. Y lo que hace la ciudad, lo que hace la sociedad actual, a través del ruido, es ponernos una máscara. Nos regalan muchas máscaras, ¿no? Instagram, YouTube, nos regalan mogollón de máscaras, las que queramos. Y muy fáciles de poner. Exacto, ahí está. Y si no me gusta una, me la cambio, ¿no? Es decir, es lo que decía el Marx, de los hermanos Marx, ¿no? Decía, yo tengo unos valores, si no te gustan, tengo otros. Claro, no, yo tengo unos valores y tengo que aceptar esos valores. Y los que no me gusten, no a ti, sino a mí, debo cambiarlos, debo trabajar para cambiarlos. Cuando tú buscas la soledad, tocas directamente con un espejo y ese espejo te refleja a ti, refleja lo profundo que hay en ti. Y en lo profundo que hay en ti aparecen muchas cosas que no te gustan. Entonces, esas cosas son las que no queremos ver. ¿Vale? Ese es lo grande de la soledad, el diálogo contigo mismo, ese momento de meditación que deberíamos tener todos cada día con nosotros mismos. Y que estas tecnologías, redes sociales, etcétera, ya se ocupan de camuflarlo, ¿no? De Exacto. ocultarlo para que no tengas este diálogo contigo mismo y que tu existencia sea un poco más fácil, pero seguramente mucho más dura. Exacto, ¿no? Pero aparte es brutal, ¿no? Porque si vamos a las redes sociales, tú tienes, aparte está la máscara, ¿no? La máscara de ser más guapo. Joder, pero ¿estamos locos o qué? Es como la máscara de ser guapo. Claro, yo me hago una foto, no me gusta, y ya no hace falta que vaya al Photoshop, ¿no? Vamos a decir que sería un esfuerzo para mí y aprender a utilizar un programa. No. La propia red social, no voy a decir cuál, todo el mundo lo sabe, tiene máscaras. Ahora quiero ser más guapo y estar más moreno y ser la hostia, vamos a decir. No, eso es un trabajo tuyo, no es un trabajo de una máscara. Es que aparte se llama máscara, ¿no? Es decir, es que es muy curioso, se llama máscara esto, ¿no? El filtro de... No hay filtros. Tú eres tu filtro, ¿no? Tu filtro de aceptarte a ti mismo y lo que no te guste a ti, trabajarlo. No con una operación de cirugía, sino igual con algo mucho más profundo, ¿no? Es decir, es que igual soy feo del copón o igual no sé hacer esto, pero soy feliz. Y no pasa nada. ¿No? La aceptación. Claro. Sí, pero esto es después de haber dialogado contigo mismo y, o sea, tantísimo, o sea, me parece un trabajo de humildad y yo, o sea, me parece, no imposible obviamente, pero me refiero que es algo que a día de hoy no nos enseñan tan poco a pasar ese proceso. Es como, esto no me gusta, vale, pues miro aquí. Si esto no me gusta, pues miro aquí. Exacto. Y ya está. Y esto no está, porque yo estoy mirando aquí y te juro que yo aquí no lo veo. Entonces, como, pues si me han enseñado por aquí, yo voy por aquí y ya está. Sí. ¿Cuán de importante es enfrentarte a ello? O sea, o cuán de beneficioso sería enfrentarte a ello, a esa parte que no quieres. Todo. Me preguntas cuán, es decir, me está pegando una cantidad, Sí, ¿no? Es claro. decir, como no hay números, te digo todo. Vale. Todo. Tu vida depende de esa humildad y de esa aceptación. Tu libertad está en tu aceptación. Cuando tú ves tus limitaciones y no eres capaz de trabajar tus limitaciones, lo que haces es poner barreras. Trabaja tus limitaciones, trasciéndelas, ¿vale? Y ganas tu libertad. ¿Qué es la libertad? Es una utopía también, ¿no? Es decir, es una contradicción en sí misma, porque cuando yo decida algo no puedo decidir nada más. Ya he sido libre en decidir eso. Pero si soy humilde y soy crítico, ¿vale? Tengo mucha capacidad de decidir, ¿vale? No es nada más que decidir. Yo soy feliz en un momento muy, muy pequeño, es decir, un instante muy corto, donde soy consciente de que he hecho una elección libremente. Una elección que trascienda mi vida a algo mejor. No estoy hablando de comprar algo, de ir a un cine, no, que puede ser también, ¿no? Pero básicamente es una elección que yo he hecho sobre mí que me hace más, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Me hace mejor. Conocerte más. Exacto, me hace mejor conmigo mismo, ¿no? Es decir, hay algo que ha aceptado de mí, algo que ha trascendido de mí, una barrera que he aplastado y he podido pasar por encima. Yo siempre digo, las paredes se han hecho para que las escalemos, para nada más. Es decir, un obstáculo está hecho para que lo escales. Claro, y la línea plana es lo que une dos obstáculos. Es decir, mejor de escalar este me voy a escalar otro. Claro, estoy buscando esos retos, ¿no? Que me ofrece la vida. Retos que dependen de mí.
de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi compromiso. Es exactamente eso. O sea, entiendo que te hace feliz el poder elegir y no la elección en sí. Porque Sí, siempre la elección... No, perdona, la elección en sí, claro, tiene mucho que ver la elección en sí, ¿no? Pero no sabes si te has equivocado. Porque igual, es lo que te digo, ¿no? Cuando tú eliges, cuando llegas a una bifurcación... Justamente por eso. Exacto. Y elijo un camino, no sé lo que me he perdido en el otro. Pero he elegido. Soy feliz, he elegido ese camino. Yo quería ese. Igual era el peor de los dos, pero lo he elegido yo y soy feliz. Ya está. Tendré que, en catalán, vaya para el baikatoki. No sé cómo traducirlo. Sí. Tendré que apretar, ¿no? Es decir, y que pase lo que pase. Apechugar, ¿no? Apechugar, ¿no? Es decir, sí. Pero yo ya he elegido. Entonces, en esta bifurcación, yo he sido feliz. Ha habido un instante muy pequeño en mi vida donde he visto la luz y he sido un creyente, ¿no? He dicho, no, por la derecha mola mucho más este camino, voy por la derecha. Igual me pierdo, igual me llevo... Pero, joder, he sido feliz en ese momento, ¿no? He sido crítico, he analizado y he decidido. Ese es el momento de la felicidad. Es algo muy efímero, muy corto, pero es mágico. Creo, Jordi, que ligado a esta soledad buscada, va muy estrechamente ligado es el tema del silencio y de la paciencia. Que, como decías antes, el silencio en contraposición al ruido y la paciencia, que es algo que en este clima que vimos hoy en día le hemos perdido también mucho. ¿Qué efectos tienen esto, el silencio y la paciencia, en esta soledad buscada, en esta introspección? Mira, he estado muchas veces en el Tíbet, muchísimas en Nepal, y he tenido maestros de meditación aquí. Cuando digo maestros, son gente que ha marcado mi vida, ¿no? Un maestro, es decir, el discípulo no encuentra al maestro, sino que es el maestro que encuentra al discípulo, ¿no? Entonces considero que he tenido maestros, hablando de esta manera, ¿no? En un lenguaje muy, vamos a decir, budista. De todos ellos, yo considero que he tenido 3 grandes maestros, ¿no? Cada uno, por separado, es durísimo, pero los 3 a la vez son brutales. Son capaces de desmontarte como ser humano, ¿no? Y son 3 maestros muy simples, ¿no? Uno es el hambre, ¿vale? El otro es el frío y el otro es el aburrimiento. Estos 3 maestros son impresionantes. Y he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de vivirlos muchas veces en campos de altura. Imaginaros cuando ya llevas 2 días sin comer, atrapado en una tienda o en una cueva de nieve, en una montaña muy alta, completamente apartado del mundo y no sabes cuándo va a parar la tormenta, ¿vale? Entonces se junta el miedo, el frío, el hambre y el aburrimiento. No hay nada que hacer. Si solo estás tú contigo mismo, con mucho hambre y con mucho frío. ¿Y qué haces en esa situación? Dialogar contigo mismo y ver que puedes... Es decir, cuando tú pones esfuerzo y tú crees en ti mismo, ¿vale? Puedes llegar donde quieras, ¿no? Es decir, no somos una mente y un cuerpo, ¿no? Es decir, somos muchísimo más. Somos esa suma, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es infinito, ¿no? Es decir... Cuando mi mente trabaja con mi cuerpo, es increíble. Iyengar, uno de los grandes maestros de meditación, en los Upanishads del yoga, lo que él dice es esto, ¿no? ¿Qué es yoga, ¿no? Yoga quiere decir unión, ¿vale? La palabra sánscrita yoga significa unión, ¿no? El yoga es, según estos maestros, cuando todas y cada una de las células de tu cuerpo hacen una única acción, ¿vale? Ese es el momento donde tú trasciendes la realidad, ¿no? Estás, no diré en un plano superior porque parece como muy místico, ¿no? Pero eres capaz de aguantar días y días sin comer ni beber, aguantar el dolor, aguantar... ¿Por qué? Porque formas parte de esa naturaleza. Y aquí el silencio, fijaros que es muy importante, ¿vale? Hablábamos del silencio. El silencio... no hace falta que sea exterior. El silencio tiene que estar aquí dentro, ¿no? Es mi conciencia la que tiene que estar en silencio para permitirme dialogar conmigo mismo. O sea, has dicho 2 días pasando hambre. Yo me imagino a mí que yo ya no desayuno y ya pienso, ostras, claro, 2 días. ¿Cuánto ha sido el tiempo que más has... O sea, eso de que dices, me he estado 5 días sin comer, más, o sea, sobre todo para hacerse la idea a uno y decir, es que cuando hay esa unión, es que rompes... O sea, yo qué sé, yo ahora pienso en la barrera esta de 2 días, ¿no? Para mí 2 días es que me parece
mucho. Sí, yo he visto lamas hacer cosas impresionantes, ¿vale? Impresionantes. Pero te diré que de lo más impresionante que hemos llegado, pues no estaba solo, estaba pues con Kilian y con Corominas, en una expedición hivernal a un 8000. Hibernal quiere decir que durante el día estábamos a 30 bajo cero y por la noche bastante menos, perdón. Comimos, cuando llegamos aquí, básicamente fisiólogos, doctores en fisiología de varias universidades, nos dijeron que era imposible que hubiéramos hecho lo que habíamos hecho consumiendo, es decir, lo que nosotros comíamos era tan poco que la tasa negativa, vamos a decir, que nosotros estábamos acumulando en nuestros cuerpos era imposible. Cada día hacíamos pues más de 40 kilómetros con 3 o 4 mil metros de desnivel, en pleno invierno en Himalaya, ¿vale? Lo hicimos durante 11 días. No sé si la suma total de calorías que estábamos ingiriendo llegaba a las 400. Estábamos por debajo de las 400 calorías y probablemente nuestro gasto energético pasaría a las 2000. En pleno invierno seguro que pasaba largamente de las 2000, ya solo porque el frío que hace que tú consumas muchas más calorías. ¿Fue voluntario? Fue voluntario, bueno, voluntario porque cuando tú quieres ir en estilo alpino muy rápido por allí, no puedes cargar más kilos de los que puedes cargar. Entonces, claro, ¿en qué podemos reducir? En comida. Vamos a llevar mucha menos comida, pesa menos la mochila y podemos ir mucho más lejos, ¿no? Es decir, es una táctica, vamos a decir, a la hora de hacerlo, ¿no? La táctica era no comer. Sí, Muy bien. pero a nivel de frío así, he visto a lamas estar, vamos a decir, con un taparrabos, con un calzoncillo, a 20 bajo cero, meditando fuera y tranquilamente. No les ves temblar, no ves un pelo erizado de la piel de gallina. Y no es genética. Que nos podemos pensar no, pero es que ya viven ahí, están aclimatados. Son técnicas en que tu mente, tu conciencia es capaz de activar, de ponerse tan en contacto con tu cuerpo que es capaz de activar cosas que en nuestra vida normal no puede. Porque eso te iba a decir, Jordi, ahora que se ha puesto tan de moda lo de meditar aquí en Occidente, ¿por qué hay el 90-95% de la gente que no lo consigue? A ver, porque meditar no es tan fácil. Meditar no es tan fácil. Primero tienes que entender qué es la meditación. Exacto, ¿no? ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? ¿no? Y a veces, cuando hablamos del yoga, hacer estiramientos no es hacer yoga, ¿vale? El Hatha Yoga es un yoga físico, ¿vale? El Prana Yoga es un yoga mucho más de respiración y luego habría un yoga mucho más meditativo, ¿no? Puedo hacer uno, otro o el otro, pero aún así es yoga. Es decir, hacer pilates yoga no es hacer yoga, ¿vale? El yoga es una unión, no es hacer estiramientos, ¿no? Es decir, hay una parte mental donde tu conciencia, como os decía, activa tu cuerpo, ¿no? Las dos se hacen un uno, ¿vale? Que es el yoga, es esta unión, conciencia y cuerpo, ¿ok? Entonces, yo no puedo meditar con un reloj aquí y decir, voy a meditar 20... Cuando tú sabes mucho de meditación, que no es mi caso, igual sí que lo haces, ¿no? Es decir, tú tienes tus técnicas y sigues, pues igual formas parte de una escuela o te ha enseñado una escuela o una forma de meditación y luego tú te haces otras formas de meditación que te van bien, ¿no? Pero en el momento en que tú buscas algo, ya has traicionado el principio del budismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o del propio hinduismo. Entonces, estamos en una sociedad donde siempre buscamos un beneficio. Esta búsqueda ya es una traición a la propia técnica o a la propia doctrina, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué no lo consiguen? Porque no están meditando, ¿no? Es decir, vamos a decir, voy a hacer una práctica de mindfulness, ok. Voy a hacer pilates yoga, ok. ¿Vale? Pero lo otro es mucho más profundo, ¿no? ¿Vale? Es decir, hay lamas y hay místicos y hay místicos, ¿no? Es decir, cuando yo me acerco al misticismo, tengo que trascender toda una serie de barreras y tengo que abrirme a unas creencias, ¿no? Y no estamos precisamente en una sociedad donde haya creencias místicas, es todo lo contrario, ¿vale? Hay una creencia científica y la propia creencia científica anularía muchas creencias de las otras, cuando ciencia y doctrina son creencias, ¿vale? La propia ciencia
se basa en creencias. Si miro las ecuaciones de la relatividad de Einstein, ¿vale? Hay muchos factores que son creencias. Cuando él invoca las variables ocultas, ¿qué son las variables ocultas? Hay muchas constantes en las ecuaciones físicas que son pura creencia, ¿vale? En cambio, yo hablo de una doctrina, aunque no sea religiosa, es decir, el budismo no es una religión, es una filosofía, pero hablo de ciertas doctrinas y la gente se escandaliza, ¿no? Es decir, digo que soy creyente y la gente se escandaliza. Joder, como científico, como matemático que soy creyente. No, como matemático no, como físico sí. Eso te iba a decir. Soy creyente. Que claro. la gente sepa que sabes de lo que estás hablando. Porque Sí, has estudiado física y has estudiado exacto, matemáticas. no digo una burrada, ¿no? Es decir, sí, yo creo en el electrón. Y lo digo sinceramente, creo en el electrón. Yo no he visto un electrón, ¿vale? Sé que está ahí por las ecuaciones, cuidado, ¿eh? Una cosa no quite la otra. No estoy ahora poniéndome aquí a hacer una conspiranoia de estas, ¿no? Es decir, se entiende. pero no lo hemos visto, el electrón, ¿no? Creemos que el electrón está ahí, pero no está ahí tampoco, porque hay ecuaciones que me dicen que no está ahí, está en una probabilidad de estar ahí. Entonces, muchas veces esas barreras las construimos nosotros como mogollones, ese ruido, ¿no? Es decir, la ciencia me da mucha información, yo la creo, y la creo utilizando la palabra creer, ¿vale? Y no soy crítico con ella. Y en cambio soy muy crítico con una creencia de una doctrina. Entonces, ¿por qué la gente no puede meditar? Muchas veces porque está buscando lo que no tiene que buscar. La meditación se basa precisamente en la no búsqueda. Porque cuando yo le digo a mi cabeza, a mi conciencia, vamos a decir, que no piense, ella quiere pensar más, ¿no? Es decir, entonces ya pienso en no pensar y es una cadena muy larga, ¿no? Pensar así es un requisito para un alpinista, o sea, volviendo... ¿Perdón? O sea, tener esa mentalidad de creencia, o sea, ser tan crítico hasta en la propia palabra de creer. ¿Es un requisito para el alpinista? No. No, pero... Quizá para mí sí, para el alpinista no. Vale, pero para subir montaña, para hacer las cosas que hacen, o sea, me imagino que la conexión es tal con la naturaleza, con tu propio yo, que, ostras, enfrentas tantos momentos solo que si no tienes esa capacidad crítica de decir, escucha, o el que me está hablando ahora no soy yo, es el miedo, es mi ego, no sé, pero hace falta esa mentalidad crítica. Crítica, absolutamente crítica. Tu vida depende directamente de lo crítico que tú seas con tus pensamientos. Y aún así nos equivocamos. La gestión de riesgo básicamente está en el factor humano, ¿no? Es decir, la gestión de riesgo depende de los factores meteorológicos o nivometeorológicos, de los factores geográficos, ¿vale? Y del factor humano. Entonces, el factor humano es el que pondera todos los otros factores. Dependiendo de cómo yo piense, ¿vale? Tomaré una decisión o tomaré otra. Una me puede llevar a vivir y otra a morir directamente, ¿no? Entonces, debo ser muy crítico. Si la crítica es básica, ¿vale? Una crítica centrada y basada, ¿vale? En todo mi conocimiento por un lado y en toda mi experiencia por el otro, ¿vale? Y son sistemas muy dinámicos, muy cambiantes, que dependen de un pensamiento muchas veces. Por esto, para mí, meditar, y digo meditar entre comillas, de forma amplia, es muy importante a diario. Para mí es mucho más importante el entreno psicológico que el entreno físico, ¿vale? Porque al final subir a una montaña me costará más o menos físicamente, pero mi entreno psicológico es el que me va a marcar realmente si sí o si no. Perdón. No, digo. No, yo iba a preguntar si es por eso que la UNESCO lo considera más un arte que un deporte o por qué crees que es. A ver, yo creo que la mayor parte de alpinistas podríamos decir, sin equivocarme si hablo por los demás, que la vida nos ha enseñado a escalar y la escalada nos ha enseñado a vivir. Entonces, no hago más, es decir, lo que acabo de decir no es más que definir el alpinismo como un arte, ¿no? Es decir, sí, la UNESCO definió el alpinismo, fue uno de los días más felices de mi vida. Dije, por fin ya no soy un atleta, soy un artista, ¿no? Es decir, sí, lo definió como arte. El arte no es más que algo que trasciende los límites de la actividad y se convierte en parte de una vida, ¿no? Es decir, es un camino de vida, más que una actividad en sí misma aislada de tu vida. Eso es un arte, ¿no? Es decir, un pintor, depende de lo que él sienta, hará un cuadro, hará otro, ¿no? Un compositor de música hará una pieza, hará otra, depende de lo que él sienta en ese momento. Entonces, tu vida
tu vida y la propia actividad forman una sola, es un yoga, es una unión, ¿no? Al final, probablemente por eso la UNESCO lo definió de esta manera. No podemos hablar del alpinismo como un deporte. No tiene reglas definidas, no tiene un tiempo en que suceda un partido o una carrera o lo que sea, y no tiene un campo de juego delimitado. Nunca podríamos medir si un alpinista es mejor que otro. Será más creativo, sus vías serán más bonitas, será más valorado por el resto de la tribu. Fijaros que hablo de tribu, no hablo de nada más, no hablo de un equipo, no hablo de una tribu. Mientras que yo puedo hablar de un equipo de fútbol, de una táctica, de un campo, de unos tiempos, puedo hablar de un corredor, puedo compararlo con otro porque hay un tiempo entre la escalada y la escalada indoor, hay muy pocos puntos en común. Hay un movimiento que actualmente ya cada vez es más separado, que no se parece, ¿vale? Sí que hay una cuerda y unos mosquetones y una serie de material y una técnica de seguridad que comparten, pero al final la ética y la estética, ¿vale? Son diferentes, completamente diferentes. De la escalada fuera, en una gran pared, o la escalada en un rocódromo. Joder. No, aparte, esto lo queríamos tocar también, el tema de la escalada, bueno, rocódromo y tal, porque pensábamos, nosotros siempre hacemos una actividad con, bueno, o queremos hacer con quien hablamos, Sí. porque una cosa es que nos cuentes tus vivencias y tal, que nos encanta porque aprendemos sin la necesidad de ir al Everest, por ejemplo, y escuchar creemos que siempre va bien, pero también nos gusta mucho y creemos que viviendo, teniendo esas vivencias, aprendes muchísimo más y de golpe, simplemente al menos intentándolas. Al menos que sea un 1%, porque lógicamente no vamos a comparar. Exacto. Yo qué sé, es que no te sabría decir 45 años de carrera o más relacionado con las montañas, con algo que podamos hacer Pau y yo en un día o en 2 días. Pero sí que, ostras, para poder sentir al menos un porcentaje pequeño de eso que nos has explicado, sí que... Sí. Bueno, y muy... Pues podemos quedar, podemos hacerlo cuando queráis. ¿Sí? Un placer. Por ejemplo, ¿qué harías con nosotros? Después de lo que hemos hablado, después de... Ostras, no sé, esto de decir, me haría ilusión que hicierais esto o que probarais lo otro, o... A mí me gusta rebotar la pregunta al revés, sin ser gallego, ¿no? Es decir, ¿qué os gustaría hacer? Pensábamos en algo que tuviera que ver con esta conexión, sobre todo con la naturaleza. Al final yo creo que vivimos en un entorno que lastimosamente desconocemos mucho, pero que Cataluña o incluso aquí donde vives tú, Jordi, en el Pirineo Aragonés, hay espacios que no conocemos y que solo por lo cerca que están ya merece la pena. Pues yo os llevaría a escalar, lo digo de verdad, porque la escalada, digamos que junta, es capaz de unir muchas cosas diferentes, ¿no? Primero que es una dimensión en la que no estamos acostumbrados. Bueno, vosotros en las ciudades igual un poco más, ¿no? Porque vivís en esa tercera dimensión, ¿vale? Claro, las 3 dimensiones, y me olvido del tiempo, aquí vivimos muy en plano, ¿vale? Es decir, todo... Total. Sí, aunque haya muchas subidas, es muy plano todo, siempre vamos. Vosotros estáis en ascensores, en edificios muy grandes. Yo vivo en un cuarto, sí. Ahí está, yo le llamo las estanterías, y vivís en las estanterías allí y, claro, vais para arriba y para abajo todo el rato, ¿no? Es decir, pero nosotros vivimos en plano. Entonces, la escalada te da la percepción de ese eje de las 3 coordenadas que no estás acostumbrado, ¿no? Es decir, básicamente mis piernas funcionan para moverme por aquí, pero cuando tus piernas quieres que vayan hacia arriba no saben cómo ir. Entonces, es el descubrimiento de una dimensión nueva. Segundo, es un baile, una coreografía con una fuerza de la naturaleza que nos mantiene pegados al suelo, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo esa fuerza y soy capaz de bailar con ella, que es la gravedad, esa fuerza, ¿vale? Soy capaz de ir hacia arriba. Hasta en un techo, en horizontal, hacia salir vamos a decir, ponerme completamente en una situación donde yo debería caerme y no me caigo, ¿no? Entonces, es un baile muy bonito, ¿vale? Primero con una dimensión diferente y con una fuerza que no estoy acostumbrado a jugar con ella, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante que es una entrada directa dentro de nuestros miedos, ¿no? La primera vez que tú escalas, ¿vale? Tienes que convencer a tu cabeza que eso va a ser seguro, ¿vale? Aquí arriba empiezan a moverse las ideas, empiezan a dar vueltas, esto empieza a hervir y dices, ¿qué pasa, no? Y entonces,
ese diálogo, ¿no? Es decir, voy a dejar caer mis prejuicios y voy a hacerle caso a este Mahara que me dice que me suba por aquí. Claro. Entonces, yo recomendaría escalar. Nos gusta De verdad que bastante sí. la idea. Yo nunca lo he hecho. Yo tampoco. Bruno tampoco. Eso es lo que más me gusta a mí, que no lo habéis hecho nunca. Es decir, que existen prejuicios, que existen... Prejuicio no es nunca negativo, es un prejuicio, ¿no? Es decir, sí. me imagino que esto será así o esto es un prejuicio, nada más, ¿eh? Y entonces, pues está muy, muy chulo, yo muy divertido. Ya te digo que me cuesta verme subiendo. No por nada, ni le Eso tengo... es un prejuicio. Ni me da miedo a las alturas ni nada. Pero no, sí, totalmente. Pero que, ostras. Pues Intimidad, seguro, pues intimidad. KDM, Y ningún problema. Me gusta. Lo Me gusta. gestionamos ahora cuando termine. Claro gusta, que me sí, gusta luego lo ya. hablamos, claro que sí. Yo, Jordi, te quiero preguntar, ya sé que Pau quiere terminar porque sabe que te estamos robando mucho tiempo, No, pero tranquilos, ya te he dicho que tranquilos. Sobra aquí. teníamos muchas preguntas y ya te he dicho que todas me interesaban mucho. Claro, preparando la entrevista, pues he visto las cosas que has hecho, las situaciones en las que te has puesto y tal, que como nos has dicho, pues no entraremos en detalle. Pero nosotros tenemos 20 y pocos años, creo que los dos coincidimos entre, a ver si tú opinas lo mismo, que uno de los cambios más grandes que hay cuando te pasas de la niñez a la edad adulta es esa gestión de la incertidumbre. O sea, te das cuenta de que has estado en un coto cerrado todo el rato, hasta que vas a la universidad, depende de lo que haga cada uno, y cuando pasas a la edad adulta, la incertidumbre es, constante. el pan de cada día. ¿Crees que el alpinismo ayuda a gestionar mejor aprender antes a gestionar esa incertidumbre? Sin lugar a dudas. Nosotros gestionamos absolutamente la incertidumbre. ¿Vale? Ya no voy a decir la creencia, porque si me basara solo en la creencia que decía antes, acabaría muerto, ¿no? Es decir, necesito gestionar incertidumbre, ¿no? Pero la vida, y ahora voy a hablar como físico, ¿no? O como matemático, más que como físico, no soy físico, soy matemático físico. Nuestra vida es caos, ¿vale? Nuestra conciencia es caos. Caos matemático, ¿vale? El caos es una palabra para mí muy, muy bonita, ¿no? Es decir, el caos me dice, es el efecto mariposa, ¿no? Vamos a hacerlo bonito de verdad, ¿no? El efecto mariposa, ¿vale? El efecto mariposa, ¿qué es? Dice que el batir de las alas de una mariposa en Hong Kong va a provocar un tornado en Texas, ¿vale? ¿Esto es así? Sí, puede ser. Hay probabilidades de que pudiera llegar a ser así, ¿no? Porque las ecuaciones son muy dinámicas, ¿no? Son muy inciertas, ¿vale? Cuando el calentamiento global, otro dato exacto, no exacto, sino que estamos viendo, ¿vale? El calentamiento global que estamos sufriendo ha hecho que antes miráramos previsiones meteorológicas a 3-4 días vista, ¿no? Ahora hay veces que a 2 días ya no son fiables. En cambio, si yo las miro a 14, son fiables. El caos ahí está actuando aún bien, ¿vale? Es decir, es una ecuación de caos la meteorología. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que vivimos en una naturaleza completamente dinámica. Dinámica quiere decir viva, salta. Cualquier interacción que tenga esta planta conmigo, ¿vale? Va a provocar un cambio a mi alrededor. Igual ni en ella ni en mí. La va a provocar en la luz que nos está enfocando, la va a provocar en el techo que tenemos encima, ¿vale? Entonces, esto es la incertidumbre, ¿vale? Mi conocimiento de esta incertidumbre, de cómo moverme a través de la incertidumbre, es lo que me da la seguridad como alpinista. Estoy vivo porque aprendo a vivir en la incertidumbre. Todo es incierto. No porque pretendas controlarla. No puedo controlarla, por eso es caos, por eso es incierta. Pero el caos aún así tiene patrones. Y esos patrones me ayudan a trazar una senda entre la incertidumbre, ¿vale? Que una cosa me falla, hay un plan B que me permite rebotar al otro lado. Y si este plan B veo que se me mueve un poco, salto al plan C. Es decir, es mi capacidad de adaptación como ser humano entrenado por la selección natural durante millones de años a gestionar incertidumbre, ¿vale? Es lo que me permite seguir vivo como alpinista y lo que me permite disfrutar de mi vida aún siendo incierta. Claro, ¿nosotros qué pretendemos? Ir al cole, sacar buenas notas, ir a la universidad, tener un trabajo, hipotecarme para muchos años para luego llegar a la jubilación y tener una paga que me permita vivir hasta que me muera. No, yo no. Yo quiero vivir cada instante como si fuera el último. Claro, y para eso necesito incertidumbre. Lo otro que parece tan estable
Decírmelo vosotros que sois jóvenes. Pende de Yo un ya hilo tengo lo otro. 56. Pende de un hilo. Claro, pende de un hilo todo. Yo ahora tengo 56, acercándome a mi época ya, donde poco en 10 años debería ya pues jubilarme y esas cosas. Y igual no va a haber pasta para que nos jubilemos. Claro, eso me tiene que amargar lo que me quede de vida, que no sé lo que me queda de vida, no es que me piensa morir mañana, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, esa incertidumbre, no sé cuándo voy a morirme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Disfrutar cada día. Y ese pensamiento de, ¿va a haber jubilación o no? Me da igual. Ya encontraré un camino que me permita seguir disfrutando aunque tenga 80 años sin jubilación. Ya lo encontraré. No debe preocuparme, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la sociedad actual, desde que somos pequeños, nos están entrenando para que nos metamos en un callejón y no veamos nada más. Ellos están diciendo que todo esto es súper seguro, que todo esto es súper cierto. No hay certeza. Ni la matemática puede afirmar una verdad, ni las matemáticas pueden afirmar la verdad, ¿vale? Porque hay una serie de incongruencias ahí, ¿no? El teorema de Gödel, si a alguien le interesa, ¿vale? Pues es esto, ¿no? Es decir, la incertidumbre es el pan de cada día. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza es incertidumbre, porque todo se basa en ecuaciones dinámicas, o todo puede ser, no se basa, está descrito, o podríamos describirlo como ecuaciones dinámicas. No quiere decir que sean matemáticas, ¿vale? La matemática es como una poesía. Es decir, la métrica de una poesía es la poesía, no, es lo que el autor pone ahí, ¿no? Es decir, lo que el poeta quiera poner. Entonces, no quiero decir que la naturaleza sea matemáticas, pero puedo describirlas con las matemáticas. Entonces, cuando veo esa descripción matemática, me doy cuenta que todo es dinámico. Entonces, forma parte de nosotros aceptar esa incertidumbre, ¿vale? Y al aceptarla, vivir con ella de una forma natural y aprovechar la incertidumbre para llegar muchísimo más lejos. La magia de la incertidumbre es que cuando tú ves que un camino no va hacia aquí, va hacia el otro lado. Entonces esa capacidad de poder ser crítico e ir hacia el otro lado es lo que nos ofrece la incertidumbre. Eso implica miedo, entiendo. O sea, quieras o no, sí. implica miedo. Y el miedo es tu mejor compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tu mejor amigo, el miedo. Porque te avisa, porque te previene, porque te aconseja. Lo único que necesitas es escucharle, saber escucharle. El miedo nunca es un enemigo. El miedo es alguien que viene a tu lado, ¿vale? Y va cogido de tu mano. Y cuando él ve algo que no le mola, te lo dice. Por ejemplo, Es un gran consejero. Nos llevas a escalar, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El miedo estará cogido de la mano. Vale, está cogido de la mano. ¿Y el miedo qué te dice? Te dice... No te subas. Te dice, no, al revés. Para mí te dice, cuidado que sí, te puedes caer. Vale. ¿Te ha avisado? ¿Te puedes caer? Ahora es lo que hace tu conciencia, cuando hablo de conciencia es tu mente, ¿eh? Es decir, el cómputo que tú vas a hacer ahí dentro. ¿Vale? Ahora, tu mente, el miedo le ha dicho, cuidado que te puedes caer. ¿Qué hace? Te dice, ¡ey, Pau, unos cales más! ¡Unos cales! ¡Sobre todo unos cales! ¡No! ¡Danger, danger! No, vamos a coger precauciones. Vamos a poner una cuerda. ¿Vale? Pongo la cuerda por arriba y te ato. Ahora, ¿qué dice tu miedo? Bueno, estoy un poco más seguro, pero si no lo he hecho nunca, quizá no sé que esa cuerda realmente me da esa seguridad de subir. Vale. Entonces, si esa cuerda no te da la seguridad de subir, ¿por qué no te da esa seguridad? ¿Qué es lo que tú ves en la cuerda que no te dé seguridad? Inexperiencia, o ahí entiendo que ya entran otros miedos que ni yo mismo me conozco. No. Ahora esto es muy directo. Simplemente... Estamos en la situación real, es muy directo. No vamos a filosofar. Vale. Hasta que yo te he puesto la cuerda, habíamos dicho que tú no querías escalar con la cuerda y dices, bueno, ahora ya estás atado. ¿Vale? Estás atado. Con una cuerda pasada por una reunión. ¿Y si se rompe la cuerda? Ok, vale. Eso es un miedo real. Vale. Si se rompe la cuerda. ¿Ok? Tú crees, es una creencia, claro. Porque tú a mí me conoces de que estamos hablando aquí. Yo puedo ser, me puedo haber inventado todo lo que he dicho y este tío es un pillado. ¿Vale? ¿Tú te fías de lo que yo diga? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Yo te aseguro que de esa cuerda yo me caigo
muchas veces. De esa no, porque si me cayera muchas, me dirías, hostia, pues se va a romper porque ya se ha caído muchas veces de ella. No, que esa cuerda Pues es no. es nueva y no se va a romper. Y aparte tenéis una cámara, es decir, que si esa cuerda se rompe y me estáis grabando con esta cámara, yo me voy a la prisión seguro. Es decir, y vamos a suponer que yo no estoy majara como para querer irme a la prisión, ¿vale? Es decir, ¿ves cómo el miedo siempre te previene? Lo que tú tienes que hacer es, a lo que él te está diciendo, cuidado, ¿vale? Analiza el cuidado. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, es sí, decir, es así. totalmente. Dicen los antropólogos que el ser humano ha llegado a ser ser humano, ¿vale? Porque ha tenido miedo. Es por dos cosas somos seres humanos. Por nuestra capacidad por nuestra curiosidad y por nuestro miedo. ¿Vale? Eso es lo que marca un ser humano. Es decir, la curiosidad me lleva a investigar más adelante, el lenguaje sobre todo me permite imaginar. Un animal yo no sé si imagina, no sé si sueña, no lo sé. No digo que seamos superiores a otros animales, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo esto. Pero sí que esa imaginación, esa capacidad de ir hacia adelante, ¿vale? Es básica. Y la otra es el miedo. Cuando yo voy hacia adelante, entro en el océano de incertidumbre, ¿vale? Levanto las velas y empiezo a navegar en un océano que no conozco. El miedo es mi brújula. Esa es la brújula, es el miedo la brújula, ¿vale? Porque me dice, cuidado por ahí. Vale, ¿cuidado de qué? Ah, vale, pum. Voy a cambiar un pelín para acá el rumbo, ¿no? Pero yo voy siguiendo hacia adelante. No paro el barco, no echo ancla y bajo velas. Ese es el miedo. O sea, Jordi, el miedo y ese baile con la incertidumbre sería como una cualidad que tenemos muy infravalorada. Claro. Y ya se preocupa bien la educación que nos están dando de que no vayas por ahí. Claro, ¿por qué? Porque eres crítico. Porque eres capaz de salirte de lo que marcan, ¿no? Es decir, Einstein lo decía, la única condición en matemáticas es así, se llama sí o sí. Es decir, la única condición sí o sí de pertenecer a un rebaño es querer ser oveja. Esto lo decía Einstein, ¿vale? Es exactamente esto. Cuando tú eres capaz de imaginar, de levantar velas en el mar de la incertidumbre y hacer caso a tus miedos, solo a tus miedos, no los de los demás o los que intentan meterte, no, solo a tus miedos, es cuando la singladura, es decir, el viaje es infinito, hasta donde llegues. Otra cosa es el miedo infundado, la fobia, el estrés, ¿vale? Es cuando esa persona salta dentro de ti y decide por ti. Mientras decidáis los dos juntos, no hay ningún problema. El miedo siempre lo tenéis que ver como un ser externo a vosotros, ¿no? Es decir, cuando ese ser de golpe salta y se mete dentro, es cuando te quita a ti la posibilidad, ¿vale? Es decir, para ser crítico es una discusión, ¿no? Debo discutir con el miedo. Y si yo no tuviera miedo, os juro que estaría muerto. Claro, y tengo miedo, como todo el mundo tiene miedo, ¿no? Y hay días que hay miedos que, yo siempre digo, ¿no? Hay una parte que es la razón y una parte que es el corazón, ¿no? Y hay un momento en que el miedo viene del corazón y ese día paras la actividad, ¿no? Y dices, no, esto no lo puedo hacer, ¿no? Porque no puedo ser crítico con ese miedo. Hay algo que sale de lo más profundo de mí, ese sexto sentido, que me dice, Jordi, hoy no es el día de escalar esto o no es el día de bajar por esta pared con los esquís, ¿vale? Ese día paro. ¿Por qué? Porque ha venido algo muy de dentro, muy de mi subconsciente o inconsciente, que me ha dicho no. Y soy incapaz de ser crítico con ese miedo. Entonces, a ese sí que le hago caso, ¿vale? Y paro. Pero mientras yo puedo analizar esos miedos en un diálogo constante con ese miedo, no hay ningún problema. ¿Y el miedo a la muerte lo tienes? No. No. No, es decir, tienes miedo a la muerte cuando no estás preparado para morir. En el momento en que tú estás preparado para morir, no hay miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir preparado para morir? Hablamos de la libertad, ¿no? Es decir, antes hablábamos de ser libres. La libertad tiene una palabra asociada a ella que no puedes separarla, ¿vale? Que es responsabilidad. Yo soy libre de verdad cuando soy responsable de mis decisiones, ¿no? Es decir, y esa responsabilidad es la que te dice que estás preparado para morir, ¿no? Es decir, en una actividad como las mías, ¿no? Yo no estoy solo.
puedo buscar soledad, pero no estoy solo. Hay una familia, hay unos amigos, hay un entorno en el cual yo estoy integrado, ¿no? Es decir, existo como yo porque hay un nosotros que decíamos antes, ¿no? Entonces, cuando yo decido, hay una responsabilidad hacia ellos, mis hijos, mi mujer, mis padres, mi hermano, mucha gente, ¿vale? Mis amigos también, ¿no? Cuando tú no tienes miedo a morir, cuando sabes que no dejas nada pendiente atrás, ¿no? Es decir, cuando tu vida diariamente, cuando te vas a dormir por la noche, estás en paz con el resto del mundo, ¿no? Es decir, cuando tú vas a dormir y no tienes ninguna cuenta pendiente, cuenta no quiero decir que te hayas dejado el café sin pagar, ¿eh? Es decir, cuando tú no tienes ninguna deuda moral, cuando tú no tienes, sencillamente vives en paz contigo y con lo que te rodea, sabes que estás preparado para morir. Yo viví una vez una cosa que me marcó y me hizo entender, tardé años en entenderlo, pero creo que he llegado a entenderlo, ¿no? Estaba en un monasterio en la India, en Ladakh, y un monasterio budista, y había un monje que antes de irse a dormir cogía su cuenco, cada uno tenía su cuenco de los monjes, y era como una especie de ceremonia, y lo lavaba súper bien, lo dejaba súper limpio y tal, y lo ponía al lado de donde él dormía, y lo ponía al revés, y se ponía a dormir, ¿no? Y un día, estuve varios días, un día le pregunté, como estaba interesado en las meditaciones, estas cosas, digo, ¿esto es algún tipo de ceremonia o algún tipo de meditación? Y dice, no. Y entonces, ¿por qué lo haces? Y dice, es muy simple. Dice, mira, es verdad, completamente verdad lo que os voy a contar. Dice, tú imagínate que yo me muero esta noche, ¿vale? Cualquier lama de mis compañeros, mañana puedo coger el cuenco, lo tiene limpio y lo puedo utilizar, yo ya no lo necesitaré. Es decir, se lo dejo para quien quiera utilizarlo. Yo me quedé plegado, ¿no? Dije, joder, qué paz interior tiene esta persona, ¿no? Algo tan sencillo, ¿eh? Que lo Algo único que tan le preocupa sencillo. es que quede el cuenco limpio. Exacto, a él le preocupaba que si él moría esa noche, el cuenco estuviera limpio para que si alguien lo tenía que utilizar no lo tuviera que lavar, ¿no? Es decir, vosotros imaginaros la simplicidad de esa vida, ¿no? Entonces, la vida no existe sin la muerte y la muerte no existe sin la vida, ¿vale? El árbol pierde las hojas en otoño y vuelven a aparecerle en primavera. Es el ciclo de la vida, ¿no? Es decir, en la naturaleza no hay nada que sea permanente, ni una montaña. Las montañas del Himalaya, los 8000 estaban bajo el mar cuando nacieron y volverán a estar bajo el mar cuando el planeta cambie, ¿no? Es decir, entonces, que nosotros hemos convertido la muerte en un tabú, sí. Pero cuando la muerte deja de ser un tabú y se convierte en parte de tu vida, la muerte es algo que está ahí. Otra cosa es que tú estés en paz contigo mismo para poder irte cuando toque la última expedición. Es lo único. Yo creo que con esta reflexión lo podríamos dejar aquí. Eso depende de vosotros. Acabamos diciendo como a partir de ahora haremos. Nos vamos a escalar. Molaría bastante, de hecho, ¿eh? El otro día, pero iremos. Con cada invitado que pase por aquí, parte del beneficio que saquemos de este episodio lo donaremos a la fundación que tú elijas. O organización. O lo que quieras. Como si dices, no, a este pueblo. Pues a este pueblo. Vale. Lo que tú quieras. A este camping. A este campo. Si fuera ahora exactamente, lo que pasa que no sé qué va a pasar cuando este programa esté y los fondos se puedan recaudar. Si fuera en este momento, lo donaría seguro a alguno de los pueblos de Valencia. Seguro. Pero no sé cuándo saldrá. Entonces yo creo que podríamos esperar y si hay fondos, ver quién los necesita de verdad. Perfecto. Y dárselo a ellos. Perfecto. Como lo iremos actualizando en la descripción, pondremos si ya se ha donado, si no se ha donado, Perfecto. dónde va a ir. Por lo tanto, que ahí la gente lo podrá ir siguiendo, ¿vale? Así que lo dejamos así. Sí, fantástico. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, No, Jordi. a vosotras, un placer. Muchísimas gracias. David.